Bueno, familia, buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos con las clases de escatología. ¿Por qué tomamos esta decisión de estudiar escatología? Pues porque estamos viendo los tiempos finales. Dice la Escritura que estamos viendo los tiempos finales. Y la noche está avanzada. La noche está avanzada y el día del Señor se acerca. Pero en medio de todo este cúmulo de desinformación, porque ustedes ven que en redes sociales, en internet, en YouTube, en todas las plataformas que hayan de redes sociales, hay mucha desinformación, también hay doctrinas equivocadas. Y nosotros como Iglesia Presbiteriana Reformada tenemos un enfoque bíblico centrado en el Evangelio, que nos lleva a ver el futuro, es decir, la escatología, desde la perspectiva bíblica, no de especulaciones, no de inventos, no tratando de encontrar cosas donde no están. Dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Y Dios ha revelado lo que necesitamos conocer acerca de ese tiempo. Ya vimos lo que era el espíritu del anticristo. Veíamos que el espíritu del anticristo estaba operando desde la época de los discípulos. Es un espíritu que estaba guiando los planes y lo sigue guiando, los planes de la apostasía, de la persecución a la iglesia, de las falsas doctrinas, bueno, todo eso, pero ese espíritu se personificará en una persona, valga la redundancia, de carne y hueso, llamado el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Cada año, cada mes o cada momento sale que el anticristo es fulanito, perencejo, bueno, como dice el mismo apóstol Pedro, que han surgido muchos anticristos, y la palabra anticristo significa uno que se opone a Cristo y se pone en el lugar de Cristo. Entonces vamos a ver hoy el anticristo, vemos el espíritu, vamos a ver la sombra del tirano. Y yo quiero que mis hermanos tengan en cuenta que cuando abrimos los teléfonos, todos los cristianos, que pues obviamente los algoritmos lo que hacen es replicar todo lo que buscamos y vamos a encontrar que probablemente encontremos un video o un artículo anunciando qué tal político, qué tal líder global o el sistema tecnológico es, sin lugar a dudas, el anticristo. Hay una fascinación casi morbosa, mis hermanos, con este tema, que genera más miedo que discipulado. Y intentamos esto, miedo que discipulado, y más especulación que santidad. Porque no se les olvide, mis hermanos, que la escatología o conocer la profecía futura no se trata de saber cuándo venga Cristo, porque nadie lo sabe en el día ni la hora, pero sí prepararnos para ese momento. Conocer los tiempos, ser entendidos en los tiempos y ver que la noche está por aclarear. Como dice Romanos capítulo 13, versículo 14 en adelante, dice que la noche está avanzada. La noche está muy avanzada. Si está avanzada hace 2000 años, cuando Pablo escribe la carta a los romanos aproximadamente, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Entonces, eso hemos venido viendo a luz de la escritura. Entonces, muchos de nuestros hermanos, bien intencionados, pero mal informados, esto es muy importante aclarar, muchos de nuestros hermanos, independientemente de la denominación, bien intencionados, pero mal informados, viven con ansiedad, mirando cada noticia con terror, preguntándose, ¿será este el fin? Otros expuestos a falsas doctrinas que asignan el papel del anticristo a un grupo étnico, una religión entera o una institución específica, han sido llevados por caminos de confusión, incluso de prejuicio. En medio de todo este ruido de desinformación y obviamente de doctrinas falsas, la palabra de Dios nos habla con claridad, mis hermanos, y sobriedad, es decir, con equilibrio, porque Dios es un Dios de orden. No nos llama a ser detectives proféticos obsesionados con las noticias, sino discípulos vigilantes, y esto es muy importante, discípulos vigilantes arraigados en la verdad. Una cosa es clara, la iglesia está dormida. ¿Cómo se duerme la iglesia? Con los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. ¿No han escuchado que la palabra entretenimiento? La iglesia está entretenida con un sistema mundo que cada día colapsa, pero estamos desapercibidos a ese colapso. Y no estamos vigilantes espiritualmente hablando.
Podemos estar despiertos, pero dormidos. Dormidos espiritualmente, viendo cosas que acontecen a nuestro alrededor, perdón, y seguimos pensando de que Cristo no viene. Y muchos no quieren que Cristo venga, porque están construyendo su propio reino. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en medio de, perdón, de este ruido, la palabra de Dios nos habla con claridad y sobriedad. No nos llama a ser detectives, como dije ahora, proféticos obsesionados con noticias, sino con discípulos vigilantes arraigados en la verdad. El propósito de estudiar al anticristo no es satisfacer nuestra curiosidad, sino fortalecer nuestra fe, purificar nuestra adoración y afilar nuestra esperanza, es decir, fortalecer nuestra esperanza que es Cristo, porque Él viene, Maranatha. Como veremos, cada verdad sobre este enemigo es en realidad una verdad más grande aún sobre nuestro Señor Jesucristo y su victoria absoluta. Hermanos, hoy queremos apagar los ruidos externos y miramos lo que diga la palabra del Señor. Debemos de que Dios nos diga lo que quiere que sepamos sobre este hombre pecado. No para tener miedo al futuro, y aclaremos esto porque el perfecto amor echa fuera el temor, sino para vivir con fidelidad en este presente, en el aquí y el ahora. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, y sabemos de que hemos estudiado, de que no es antes de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación, porque después de eso vendrá el día de la ira de Dios. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y escuchen esto que es muy importante. Porque no vendrá, o sea, el día del Señor no vendrá. ¿Qué lo antecede? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una de las cosas que va a preceder el anticristo va a ser la gran apostasía. Porque el anticristo necesita un piso jurídico, espiritualmente hablando, es decir, eclesial, religioso, porque él demanda adoración, y la adoración se da a través de la iglesia, una iglesia corrompida, una iglesia universal ecuménica, que eso lo vamos a ver más adelante. Dice: y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición. Mire que la iglesia va a ver la apostasía y va a ver al anticristo, al hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya lo vimos en la clase pasada, que es lo que detiene. Son los gobiernos. Bueno, los gobiernos van a, vaya un momento final, ya lo aprendimos, de que los gobiernos entregarán voluntariamente su trono, es decir, perderán su soberanía a un único gobierno mundial. Y eso es lo que lo detiene. Uno, dos, la soberanía de Dios. Porque Dios siempre está en control, y esto es lo que vamos a tener en cuenta hoy en esta primera clase acerca del anticristo como la persona, es decir, como la sombra del tirano. La soberanía de Dios y el pacto de Dios. Eso lo vemos más adelante. Pero todo lo está deteniendo Dios. Pero llega un momento en que cuando el tiempo se cumpla, porque recuerde que es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, se manifieste el hombre de pecado. Dice entonces que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este hombre tendrá mucho poder, tendrá todo el poder del príncipe de este mundo. Y con todo engaño, mire, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, el engaño va a ser para los que son escogidos para perdición, es decir, los que serán marcados con la marca de Satanás. Acuérdese que hay dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo, la marca de Dios y la marca del diablo. Eso es claro.
Los verdaderos creyentes no pasará eso, porque dice la Escritura que si le fuera posible, aún engañaría a los escogidos, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. No va a ser fácil, por reitero, ya vimos lo que será la gran tribulación. No va a ser fácil estar en esos momentos, pero el Señor nos va a preparar para ese momento si estamos en ese momento. El Espíritu Santo consolará y animará a la iglesia y la fortalecerá en tiempo de persecución, en tiempo en que nosotros económicamente, y lo vamos a ver más adelante, lo que es la marca de la bestia o el número 666, lo vamos a ver más adelante, qué significa todo eso. Pero una cosa sí les anticipo, que es un sistema político, económico, social, pero más fuerte económico, porque dice que no podrán comprar ni vender. Está pasando en el mundo lo que llama la digitalización de todas las cuentas bancarias. Va a desaparecer el papel moneda. Y ya hay muchos países que el papel moneda ya no existe. Todo es digital, todo es virtual. Lo que llaman el dólar virtual o el euro virtual. Todo eso está pasando ahora. O lo que llaman las ciudades de los 15 minutos y más adelante lo vamos a ver, donde usted tiene cierta cantidad de dinero virtual que solo puede gastar en tal lugar, en tales cosas y en ciertas distancias. Todo eso está pasando en la ciudad de los 15 minutos. Pero son cosas que ustedes pocas veces la ven en las noticias. Pero sigamos. Entonces, dice que, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces miremos la proposición central, mis hermanos. Aunque la figura del anticristo representa la culminación de la rebelión humana y el engaño satánico, su aparición y destino final, no pierdan de vista esto, está soberanamente decretado por Dios para glorificar a Cristo y purificar su iglesia. Te repito de nuevo, está soberanamente decretados por Dios. Esto no lo va a tomar por sorpresa a Dios. Y vamos a ver la soberanía dentro de lo que se llama el anticristo. O sea, Dios gobernando por encima del anticristo. Soberanamente decretados por Dios para glorificar a Cristo y purificar su iglesia, porque la iglesia necesita ser probada. Y ya aprendimos de que la gran tribulación va a ser un medio de gracia para purificar la iglesia, para mostrar quiénes son y quiénes no son. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La iglesia tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser probada hasta la muerte. El mismo apóstol Pablo en Hebreos dice, aún vosotros no habéis resistido aún hasta la sangre. Hay hombres y mujeres que sí en este momento. Ven lo que está pasando en África, en Afganistán, en esos países de Sudán. Hombres y mujeres y niños resistiendo hasta la muerte, pero están firmes porque tienen su mirada puesta en el galardón. Son hombres, mujeres y niños que saben que son extranjeros y peregrinos y que este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte, como grita el apóstol Pablo, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Ya los liberó. De la conducta del pecado, lo liberó del juicio del pecado. Ahorita están disfrutando del gozo de su Señor. Buen siervo fiel. Entonces, es para purificar la iglesia, la cual se le ordena. Mire la orden que Pablo está dando. Vigilancia y fidelidad. Ser vigilantes y fieles a la verdad. Entonces, hagamos una primera pregunta sobre el enemigo. Mis hermanos, en un mundo de crisis global, líderes autoritarios y una creciente hostilidad hacia el cristianismo, es tentador preguntarnos, ¿será este el anticristo? Pero la escritura nos invita a hacer una pregunta más profunda y útil. ¿Qué nos revela Dios sobre el anticristo para que, conociendo su estrategia y su final, vivamos con esperanza inquebrantable? Esta noche, mis hermanos, no vamos a especular con nombres ni fechas, sino con explorar lo que la palabra del Señor dice desde el Antiguo Testamento, que declara con certeza sobre este enemigo para que estemos firmes en la fe. Miremos un principio fundamental de hermenéutica, el pacto y la soberanía de Dios. Nosotros como presbiterianos reformados, nosotros no abordamos la profecía como un código que hay que descifrar, sino como una historia de redención. No lo olviden, es una historia de redención que se despliega bajo el control soberano de Dios. El anticristo no es una sorpresa para Dios.
Su aparición está permitida dentro del plan divino de salvación para manifestar su juicio y glorificar a Cristo como vencedor. Mis hermanos, Dios es soberano hasta sobre el mal. El anticristo actúa dentro de los límites que Dios le ha establecido, y esto tiene que dar una esperanza. Dios siempre está en control, aunque el mundo esté en descontrol. Hermanos, no importa la noche oscura que estés viviendo, vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. No importa lo que estés viviendo o lo que vayas a vivir, todo pasa por las manos de Dios, que es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios dispone, porque eso es lo que dice el original, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Todo esto está dirigido por Dios para cumplir un propósito. Pero también hay algo importante, la responsabilidad del hombre. Somos responsables de nuestros actos, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, es la historia de redención que se despliega bajo el control soberano de Dios. El anticristo no es una sorpresa para Dios. Su aparición está permitida dentro del plan divino para manifestar su juicio y glorificar a Cristo como vencedor. Dios es soberano hasta sobre el mal. El anticristo actúa sobre los límites que Dios le ha establecido. Dios es soberano sobre el mal. El anticristo actúa dentro de esos límites. Y no es solo un detalle, mis hermanos, es el marco que transforma completamente cómo entendemos este tema. Y vamos a profundizar en las implicaciones de este principio fundamental. Porque es lo que distingue una visión reformada de un acercamiento basado en el miedo o la especulación. No olvide que somos bíblicos. Los llamamos iglesias bíblicas, centradas en el Evangelio, solo Escritura. No que yo me inventé, o que me soñé, o que se me apareció fulanito, o perencejo, o que vi una visión. No, es lo que dice la Escritura. Este principio de lo que es la soberanía de Dios sobre el mal es un principio que sostiene los dos pilares bíblicos claves. Doctrina del decreto permisivo de Dios. Hermanos, Dios no es el autor del mal. Lo dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él el mal ni tienta a nadie. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de el libre albedrío. Recordemos dónde empezó el mal, en el cielo. La rebeldía del ángel de luz o de Luzbel. El mal es el resultado del libre albedrío. No es que Dios haya creado el mal, pero Dios está en control del mal. Pero Dios en su soberanía permite de que el mal, escuchen esto, Dios en su soberanía, conforme a su plan y propósito decreto, Él permite de que el mal actúe dentro de los confines, y esto es muy importante aclararlo, dentro de los confines o límites de su propósito soberano para el bien final. No sé si ustedes recuerdan esta historia, que yo sé que la han escuchado porque todos sabemos la historia de José, un hombre escogido por Dios para ser príncipe de Egipto y para ser un libertador y un prototipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, José, Dios le da una visión, un sueño. Pero para que se cumpliera ese propósito, Dios usó la maldad de sus hermanos, la envidia que había en ellos, y lo venden a Egipto. Y todo lo que vivió este hombre. Al final de la historia, y esto es muy importante, no pierdan de vista, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las pruebas, Dios es bueno y es soberano sobre el mal. Y Dios cumple su propósito. Y Dios está pavimentando tu vida con acontecimientos, con circunstancias, lo que llaman la providencia de Dios, para que se cumpla su propósito. Ya José es príncipe de Egipto, se ha muerto el papá, los hermanos piensan de que él se va a vengar. Y a esta famosa declaración dice José, Génesis 50, 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, y esto es hermoso, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Este hombre entendía que el juicio le pertenecía a Dios. Él sabía que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, todo lo que ustedes hicieron estuvo mal hecho, mas Dios lo encaminó bien, es decir, Dios estaba en control y estaba dirigiendo su maldad para obrar un bien.
Ese es nuestro Dios. Convierte el mal en un bien. Para hacer con lo que vemos hoy, para mantener con vida mucho pueblo, ¿sí ven? Soberanía, responsabilidad del hombre. Aquí está el equilibrio. Pero Dios cumple su propósito. Y les digo una cosa, mis hermanos, completamente seguro de lo que dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en todos y cada uno de nosotros, él mismo la perfecciona. Dios mismo está involucrado en tu salvación. Dios no está distante de tus problemas. Dios no está distante de tus luchas. Dios no está distante de tu dolor ni de lo que estás viviendo. Dios está contigo. Y son las cosas que Dios nos dice, es una verdad poderosa, mis hermanos. Porque Dios no te salvó a ti para decir, es que ya es salvo y listo. Defiéndase como pueda. No, presencia. Él dice, yo vendré y morar en ti. Presencia, Dios estaré contigo. Por eso es que David dice que no temía el mal y el sombra sin muerte, porque Él estaría con él. Dios estaría con él. Dios está contigo. Ninguna prueba, ningún dolor, ningún sufrimiento te va a apartar de la mano de Dios, del amor de Dios que es en Cristo. Es imposible. Entonces, entendamos eso. Soberanamente Dios está actuando en la historia tuya y en la historia de la humanidad. Pero Dios sigue siendo y estará y siempre ha estado en control. Nada la toma por sorpresa. Si algo pasa en el universo, si algo pasa en tu vida, si una partícula de polvo comienza a explorar, si alguna partícula de polvo se mueve sin que Dios lo determine, Dios no es Dios. Dice la Escritura que ni una hoja de un árbol se cae. Están contados los cabellos de nuestra cabeza. No se cae un gorrión del cielo sin que Dios lo determine. O sea, no pasa nada sin que Dios lo determine, porque Dios siempre tiene un propósito. Y ese propósito, ¿cuál es? Llevarnos a ser como Cristo. Entonces, lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo y lo que está pasando en el mundo es para glorificar el nombre de nuestro Señor y para llevarte a ser más como Cristo. Y eso es lo que va a pasar. La iglesia va a estar en la gran tribulación para llevarnos a ser más como Cristo, para perfeccionarnos, para esa fe débil que tenemos, o esa mundanalidad que muchas veces tenemos, o esos deseos quizás en doble ánimo, podamos enrutar nuestra vida y lo haces para salvarnos, no para destruirnos. Ninguna prueba es para destruirte, es para transformarte a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces dice que ustedes pensaron contra mí mal, mas yo lo encaminó bien para ver lo que ven ahora, con vida a mucho pueblo. La rebelión del anticristo, mis hermanos, no frustra el plan de Dios. De manera misteriosa lo sirve. ¿Escucharon eso? La rebelión del anticristo y todos sus secuaces no frustrará el plan de Dios. De manera misteriosa lo sirve. Este principio no es una idea abstracta, mis hermanos. Es la lente que mira al futuro toda la narrativa bíblica, incluyendo la profecía del fin. Esto adquiere su significado, se basa en una paradoja que la mente humana no puede resolver por completo, pero que la fe acepta. Estamos plenamente convencidos de que Dios está en nuestro pasado, presente y futuro, de que el plan de Dios se está ejecutando y se ejecutará conforme a su plan. Dios no improvisa, Dios no tiene plan B, siempre ha sido el plan A desde la eternidad pasada, porque dice la Escritura, ¿cuál? Que dice que el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pues que Dios te conoció a ti antes de la fundación del mundo. Dios no te conoció ahora cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ya te conocía, pero tú no lo conocías. Él estaba en control de todo el dolor que pasaste antes de ser cristiano, de tus aciertos, desaciertos, de tus pecados, de todo el lodazal en que vivíamos. Dios lo encaminó a bien. Eso que tú hacías mal, Dios lo encaminó a bien para llevarte a ver a Cristo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque Dios está en control. Familia, Dios está en control. Si algo que te va a quedar esta noche sea eso, Dios está en control. Entonces, como dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, fortaleza mía, roca mía. Espera en el Señor. No te desanimes. Mujer, no te desanimes. No te desanimes con la salvación de tus hijos, de tu familia, porque Él está en control. Y muchas veces puedes llevar a tus hijos a la provincia apartada, lejos de tu casa, para ser salvos allá. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Miremos entonces el fundamento bíblico, estas dos verdades que están en tensión. La Biblia sostiene simultáneamente dos verdades. Verdad, Dios es absolutamente soberano y no hay nada que se escape de su control o que ocurra fuera de su voluntad permisiva. ¿Escucha eso? Voluntad permisiva. La verdad es, el hombre es moralmente responsable, el mal es real, es pecado, y los seres humanos, es decir, todos nosotros y las potestades espirituales son responsables de sus actos malvados. Todos somos responsables de estos actos. Dice la Biblia, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios nos ayuda en medio de esa cosecha a ver su gracia y su misericordia, a ver su restauración. Recordemos a David. David cometió un pecado fuertísimo, pero Dios lo llevó a ver su gloria y a escribir salmos poderosos, como el Salmo 32. Habla del perdón y la misericordia del Señor, habla de la restauración. Hubo consecuencias en su vida, claro que sí, pero Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció y eso lo hace también con todos nosotros, mis hermanos. Él nos fortalece y nos anima. Hay un texto clave para la soberanía de Dios sobre el mal, Proverbios 16:4. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios fines. Aún al impío, escuchen esto, pues le leo, Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todo para sus propios fines, o planes, o propósitos, y aún al impío para el día de la calamidad. Escuche, ha hecho hasta el impío para el día de la calamidad. Dios tiene un propósito incluso para el impío. Acordémonos de Job. Job capítulo 1 al 12. Dios dice a Satanás con respecto a Job, he aquí, él está en tu mano. Mire, Dios le entrega a Job en sus manos, solo guarda su vida. Dios siempre está al control, Dios siempre establece límites exactos de lo que el mal puede hacer. Hermanos, lo que pasa en nuestra vida está en control, aún la cosa más dolorosa. Y tiene un tiempo límite de prueba, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Como dice Isaías 45:7, yo soy el que forma la luz y creas las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidad. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Dios es soberano sobre todo orden y desorden. ¿Escucharon eso? Dios es soberano sobre todo orden y desorden. Entonces tuvimos un devocional que hablaba acerca de Habacuc y les enseñaba de que hay un versículo que abre como una bisagra ese libro, que son 3 capítulos. El capítulo 2, versículo 20, dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es lo que dice la escritura. Dios está en su santo templo, el gobierno, él es soberano. Por eso cuando tú y yo oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está en su trono y es soberano y es supremo, está por encima de todo. Es nuestro Dios, es tu Padre. Él cuida y cuida de ti y de tu familia. No mires las circunstancias sin perder de vista esta verdad, porque si no te vas a desanimar y puedes tomar decisiones equivocadas en tu vida. Hechos 2:23, mira lo que dice el escritor de Hechos, que es Lucas. A Jesús, aquí está predicando Pedro su primer sermón. A este Jesús, entregado por el plan determinado, Dios entregó a su Hijo por un plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Lo clavaron en la cruz por manos de impíos. Hermanos, el acto más malvado de la historia fue al mismo tiempo el plan soberano de Dios para la redención. Apocalipsis 17:17. Hablan de los reyes que le dan poder a la bestia. Mire, soberanamente Dios permite de que, lo que hablamos ahora, que hay algo que lo detiene en el tiempo final. Habla de los reyes que dan del poder a la bestia. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar sus propósitos y tener un mismo propósito de dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Hermanos, este quizás es el versículo más claro. Dios mismo impulsa a los enemigos de Cristo a cumplir su plan. Dios mismo. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿no? Nos sorprende. Bueno, tienes que asombrarte del Dios que tú sirves.
Y eso es lo importante de estos estudios, es que nos lleve a conocer a Dios para que nuestra profundidad de conocimiento nos lleve a una altura de adoración, que nuestra adoración sea más alta, que este conocimiento que estamos aprendiendo esta noche nos lleve a ser más como Cristo, fortalezca nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y es lo que estamos estudiando esta noche. ¿Cómo funciona esto con el anticristo? O sea, ¿cómo funciona la soberanía de Dios sobre el mal y el anticristo? ¿Cómo funciona? No es que Dios simplemente vea el futuro, no, es que Dios no ve el futuro y reaccione. Es que Él, de una manera que no viola la voluntad del malvado, orquesta la historia para que incluso la rebelión máxima sirva para sus propósitos. No es que Dios es el futuro, Dios ha decretado, Él ha establecido. Y como lo ha establecido, así será. Hermanos, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no regresa vacía. Conforme a lo que ha dicho, así será, porque la palabra de Dios es creativa. Dios no habla por hablar. Por eso es que nuestra fe está centrada en el Evangelio. Dios no miente, Dios dice, Dios hace. Dios dice, ejecuta, Dios crea con su palabra. La palabra de Dios es creativa. Dios dijo hace la luz y la luz fue hecha. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué significa creer? Tres cosas fundamentales: confianza, dependencia y obediencia. Para todo aquel que cree. Pues ustedes van a encontrar que Dios se maravilló con la fe del centurión romano. Porque ¿qué fue lo que dijo el centurión romano? Se acercan de Jesús, se arrodilla y ¿qué le dice? Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Diga la palabra y yo la creo. ¿Por cuál es el principio? ¿Cuál es el argumento del centurión romano? Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo le digo a un soldado, hágalo, un esclavo, y lo hace. Di la palabra y yo la creo. Dice que Jesús se maravilló y dijo, no he hallado en todo Israel fe como la de este hombre. Conforme tú has dicho, así te será hecho. ¿Sí es? No puede haber margen de duda en lo que Dios dice y así será. Dios dijo en Génesis 3:15 y 16 que iba a poner enemistad entre la simiente de Cristo, es decir, Cristo, y la simiente de Satanás. Iban a haber dos simientes. Y esa simiente iba a salir también uno que es el anticristo, que es el enemigo final de la iglesia, pero no es un enemigo. Dios está en control de ese enemigo y no puede hacer más de lo que Dios le va a permitir. No va a poder hacer más de lo que Dios le permita. Por más que quiera, no puede, porque es creación de Dios. Todo ha sido creado por Dios. Miremos el anticristo como un instrumento inconsciente para manifestar su juicio divino. La presencia del mal y su personificación final sirven para demostrar la justicia de Dios al juzgarlo. ¿Cómo se podría manifestar la justicia de un juez si no hubiera crimen? ¿Sí o no? La rebelión del anticristo pone de manifiesto de la manera más clara posible la necesidad y la rectitud del juicio final de Dios. Hermanos, por eso es que este versículo de Hebreos 9:27 dice, y que yo siempre lo enseño aquí en la iglesia, te da sentido, propósito y dirección a la vida. Está establecido para los hombres que una sola vez y después el juicio. Si tú estás consciente de que te vas a enfrentar a la muerte, aunque ya estudiamos esta mañana que ya salimos del cajón, ya nosotros no morimos, resucitamos en Cristo, pero los hombres sin Cristo tienen que enfrentarse a la muerte y al juicio. Tienes que vivir de acuerdo a que te vas a enfrentar a ese juicio, si vas a vivir de acuerdo a las obras, y vas a ser juzgado de acuerdo a las obras, pero no vas a ser salvo por las obras. Pero todo hombre que nace, toda mujer que nace, morirá y se enfrentará a un juicio. Si estamos en Cristo, ya lo sabemos, aprendimos esta mañana. Damos gracias al Señor por eso, que Cristo ya fue juzgado por nosotros y que nosotros hemos pasado de muerte a vida. El que cree en mí no morirá, pero los que están sin Cristo. Es donde la iglesia cobra fuerza y vida, al evangelismo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que le da propósito a tu vida, mis hermanos.
Cada uno de ustedes está puesto en diferentes lugares, en empresas, universidades, trabajo, empresas, otros ya son pensionados, en su barrio, sus vecinos, sus amigos. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor viene. Y la misión de la iglesia es esa. La misión de la iglesia es esa, mi querida familia. La gran comisión. Y Dios nos ha entregado talentos y dones, lugares donde trabajamos, recursos, capacidades para mostrar a Cristo, a todos aquellos que están sin Cristo. Pero esa es la dinámica de la iglesia, mis hermanos. La iglesia que pierde de vista eso no es iglesia. Es un religioso, una religiosa. Por eso el desafío de ustedes como iglesia, este próximo año que viene, o de aquí en adelante, es pedirle, Señor, dame un alma más, Señor. Dame una persona para enseñar lo que yo conozco de ti. Invitarlo a la iglesia, a tomar un café y hablarle del Señor. Pero eso es fundamental como iglesia. ¿Qué dice entonces Dios acerca del juicio final? En 2 Tesalonicenses 1, 6 al 8. Porque es justo, mira lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, es decir, a nuestros enemigos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, a los que no se relacionaron con Dios. Esta palabra conocimiento no está hablando de conocimiento logos, porque muchos confiesan a Jesús con su boca, pero no con su corazón. Muchos me llamarán Señor, Señor. No lo conocieron. Cristo dice que dice, yo no los conozco. Los demonios creen en Dios y tiemblan, y tienen teología. Dice, conocieron a Dios, o sea, que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Jesucristo. Los únicos que podemos obedecer el evangelio son los hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos los únicos que entendemos el idioma de Dios, nadie más. Solo la iglesia conoce el idioma de Dios, puede escuchar la voz de Dios y puede hacer la voluntad de Dios. No porque seamos mejores, no, porque Dios nos dio una nueva naturaleza. Dios nos redimió por medio de la sangre del Cordero. Nos trasladó las tinieblas a su luz admirable, pues somos real sacerdocio, nación escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Y eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Entonces, ¿para qué pasa todo esto? Para glorificar a Cristo como vencedor. Un enemigo débil no requiere un gran salvador. La victoria de Cristo sobre un enemigo tan poderoso como el anticristo, concentrado y aparentemente invencible como el anticristo, magnifica su gloria, poder, autoridad. La destrucción del anticristo por el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, muestra que Jesús no necesita un ejército. Su sola presencia es suficiente. ¿Escucharon eso? Su sola presencia es suficiente para aniquilar al mayor de los enemigos, el anticristo. Es el telón de fondo oscuro que hace que la luz de Cristo brille con mayor intensidad. ¿Para qué? Perdón. ¿Para qué Dios permite el anticristo? Para probar y purificar su iglesia. La oposición, la persecución y el engaño del espíritu del anticristo actúa como un crisol para la iglesia. Separa la fe genuina de la superficial, purifica la doctrina y fuerzan a los creyentes a aferrarse a Cristo y a su palabra, no a seguridades mundanas, y por eso pasará la marca a la bestia. Es lo que dice Daniel 11:35. Está hablando Daniel. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Que dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Miremos la diferencia crucial. Dios no es el autor del mal, ya lo vimos ahora. Aquí está la distinción teológica vital para no caer en el fatalismo o en hacer a Dios responsable del pecado. Dios ordena soberanamente los eventos,
pero no es el autor del pecado. La intención del anticristo es rebelarse y dañar. La intención de Dios es juzgar, glorificar a Cristo y purificar su iglesia. Eso es claro. Recordemos la vida de José y eso pasó. Dios usó todo ese mal para hacer un propósito, pero también para perfeccionar el carácter de José. No sé si ustedes leen la Biblia, pero hay una parte en la Biblia que José le pone nombre a sus dos hijos. Y los dos hijos tenían un nombre específico. A uno le puso que Dios me bendijo en la tierra mi aflicción. Benjamín y Manasés. Y al otro le puso, Dios me consoló en la tierra mi aflicción. Él fue perfeccionado en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del engaño, en medio de la desilusión de ver que sus hermanos lo traicionaron, de ver cómo Potifar le creyó a la esposa y lo metieron a la cárcel injustamente. El anticristo en su orgullo y maldad ejecutará su voluntad, pero sin saberlo está siguiendo un guión soberano que culminará no en su victoria, sino una demostración suprema del poder de Dios. Porque esta verdad es un consuelo, mis hermanos. Entender esto cambia radicalmente nuestra actitud hacia la profecía bíblica. No vivimos con miedo. No miramos las noticias buscando al anticristo con terror. Miramos a Cristo sabiendo de que el enemigo final ya está derrotado en el plan de Dios y solo espera el momento para ejecución pública. Confiemos en la provisión de Dios. Así como Dios puso un límite a lo que Satanás podía hacer con Job, Él ha puesto un límite exacto al poder y la duración del anticristo. Que dice Apocalipsis 13:5, también se le dio la boca, que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Dios le puso un término al gobierno del anticristo. Hermanos, no puede hacer ni un milímetro más, ni un día más, ni un segundo menos de lo que Dios ha decretado. Y eso se aplica a tu vida. Hermano, nuestra esperanza está anclada. ¿A quién? A Cristo, nuestra esperanza. Nuestra seguridad no reside en que el mundo no se oponga peor, o que vamos a cambiar el mundo, no. Esto va a ir de mal en peor todos los días, pero será como cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz. La Biblia que dice, no, es que Jesús es el Rey soberano sobre el caos. El barco puede ser sacudido por las olas terribles, pero el timonel nunca pierde el control. Hermanos, el timonel nunca pierde el control. Y para terminar, mis hermanos, la doctrina reformada del anticristo no es una teoría conspirativa para generar miedo, sino una declaración de fe en el Dios que a través de Cristo reina absolutamente, inquebrantablemente sobre toda forma de mal y que guía toda la historia hacia el triunfo final de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi querida familia, esta ha sido la clase de introducción acerca del anticristo. El próximo viernes continuaremos adentrándonos en el carácter de este hombre, cómo opera, cómo engaña y cómo ejecutará su plan. Pero nosotros no estamos en oscuridad, nosotros sabemos lo que está pasando, porque Dios así nos lo ha revelado. Vamos a orar, amada.